de brigada, Milton Rodríguez Rojas, con quien vamos a hacer una conversación a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador. Él es comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta en Esmeraldas. Con él vamos a conversar sobre estos temas del despliegue de la fuerza del Estado, del despliegue de la fuerza legítima del Estado para enfrentar situaciones como las que se vienen relatando y reseñando a nivel del mundo, el crimen transnacional. Señor general, buenos días, bienvenido. Buenos días, Pablo, qué gusto verle a los tiempos. Es un honor para toda la radio audiencia de la provincia de Loja, una tierra muy hermosa que también estuve por 3 ocasiones militando por allá y compartiendo con la sociedad lojeña de Loja en esa bella ciudad en el sur de nuestro país. Así es, señor general, recuerdo claramente y también recordamos el manto protector de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne, que creo también se extiende hasta la provincia de Esmeraldas para dar cobertura a aquellos caballeros que están luchando por la libertad, por la seguridad y principalmente por que se mantenga el Estado civilizado, señor general. Señor general, yo quiero consultarle, cuando se habla de comandante de la Fuerza Tarea Conjunta de Esmeraldas, estamos hablando de que allí hay un teatro de operaciones militares para poder sostener lo que son las bases civilizadas de la República del Ecuador, señor general. Bueno, las Fuerzas Armadas, una vez que ocurrieron los problemas que ya conoce y son de dominio público de todo el pueblo ecuatoriano, de este lamentable cáncer que tenemos del crimen organizado transnacional, organizó las Fuerzas Armadas una fuerza de tarea conjunta, porque Esmeraldas, usted recordará que estaba o era la primera ciudad más peligrosa de Latinoamérica. Claro que y hace un año era la ciudad más peligrosa de Latinoamérica. Entonces, al organizar una fuerza de tarea conjunta, permite dar solución a problemas críticos de seguridad y de defensa que se mantiene en determinado sector. Esto también ya ocurrió, ustedes recordarán, hace 4 años atrás, ya casi 5 años, con el problema de Huacho, que justamente en el Cantón San Lorenzo, estando yo en la ciudad de Loja, estaba como jefe de Estado Mayor de la Brigada Loja, me pasaron acá precisamente a comandar un agrupamiento táctico en Mataje para dar solución a esa problemática. Entonces, las unidades se van formando para dar soluciones a diferentes problemas específicos que se tiene en una determinada región. En esta vez, con el crimen organizado transnacional que se nos ha tomado, nosotros estamos haciendo un despliegue, o se ha hecho un despliegue general en toda la provincia para contrarrestar este accionar delictivo que lamentablemente esta provincia fue azotada el año anterior y varios años atrás también con este incremento del crimen transnacional, de las organizaciones delincuenciales, de las organizaciones que hoy conocemos como terroristas, que trastocaban la seguridad de todos los ciudadanos de esta provincia. Entonces, la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas tiene un despliegue general en los 7 cantones. Esta provincia tiene 7 cantones. Desde el norte, el Cantón San Lorenzo, Eloy Alfaro, Río Verde, Quinindé, el Cantón Esmeraldas, el Cantón Atacames y el Cantón Muisne. Son 7 cantones que tiene esta provincia que eran totalmente cooptadas por los grupos terroristas. Nosotros como militares, como Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, hemos hecho un trabajo centralizado y una ejecución muy importante para poder neutralizar en cada uno de los cantones a esta delincuencia, a estos terroristas, y así lo hemos cumplido. Hoy Esmeraldas está viviendo una relativa paz, que continuamos trabajando, sí, continuamos, porque este cáncer es como la mala hierba, se termina en un lado y sale por otro lado, entonces tenemos que estar todo el tiempo ejecutando operaciones militares para poder neutralizar, espero, en un corto tiempo, neutralizar en su totalidad para ya dar una libertad plena a esta provincia, a esta ciudad de Esmeraldas que tanto lo necesita. Señor general, sí, señor general, por ejemplo, de lo que usted acaba de manifestar, son interesantes las definiciones. Yo quiero consultarle algo.
Cuando el ejército o el presidente de la República dio o firmó el decreto de considerando fuerzas terroristas y narcodelictivas a estos grupos que están operando en la República del Ecuador. La pregunta es, ¿las Fuerzas Armadas ecuatorianas las sorprendió este decreto o ustedes? Porque ustedes son estudiosos del tema militar y del tema de seguridad de los estados, no solamente en el estado ecuatoriano. Ustedes ya sabían de antemano lo que estaba ocurriendo en el Ecuador y están en capacidad de poder sostener el territorio, o sea, mantenerlo firme en lo que sería seguridad frente a estas fuerzas irregulares que operan, como usted dice, la hierba mala, ni sacándola de raíz, estamos seguros de que no pueda surgir esta hierba. Entonces, estos temas son muy diferentes al estar lidiando o enfrentándose a un ejército regular, señor general. Sí, estamos prácticamente en un conflicto armado interno, nosotros le hemos llamado híbrido, porque esta situación no tiene una confrontación directa, digamos, con el enemigo, con las organizaciones terroristas. Sin embargo, nosotros tenemos una planificación lo más flexible posible para poder neutralizar estas amenazas. Esto es un trabajo netamente de Fuerzas Armadas, esto es un trabajo de los militares, que estamos haciendo un despliegue, como le dije anteriormente, un despliegue humano, un despliegue logístico para poder neutralizar estas amenazas. Si bien es cierto, las amenazas muchas de las veces incluso emigran o migran hacia otros sectores, y eso es lo que estamos viviendo también acá. Se nos han ido a la parte rural, se nos han escondido, pero ahí estamos nosotros con inteligencia militar, con el trabajo de los patrullajes continuos, estamos yendo a los reductos donde que se están escondiendo y ahí están los militares encontrando a todos estos terroristas que están yéndose hacia los lugares o quizás poniéndose en otra condición para protegerse ellos también, para no ser capturados. De todas maneras, esto ha permitido mantener el control, mantener la paz, mantener la seguridad de la ciudad y de toda la provincia mismo de Esmeraldas. Pues bien, ahora, si bien es cierto, nosotros tenemos, dentro de la Constitución, tenemos una responsabilidad directa, igual la Policía Nacional, somos los garantes, somos los que tenemos que velar por la paz, por la seguridad y la defensa de nuestro territorio. En el caso nuestro, tenemos nosotros en la Constitución el artículo 158 que nos determina claramente la misión fundamental de Fuerzas Armadas. Sin embargo, estas cosas internas estamos también prestos a colaborar y los hemos hecho toda la vida. Ahora con el referéndum, con la consulta popular que hubo en el 21 de abril, nos dan esa posibilidad más para poder intervenir con un poco más de libertad de acción ante estas actividades que estamos viviendo en el interior del país, estos grupos terroristas que demandan la intervención del poder militar para poder neutralizar a estas organizaciones delictivas, a estas organizaciones delincuenciales que han alcanzado el nivel de transnacional, porque hoy no es un problema solamente del Ecuador, eso tenemos que entender todos. Claro. No es un problema del Ecuador únicamente, es un problema regional. Incluso yo me podría decir es un problema mundial, porque sí. La droga, que es el principal recurso económico que mantienen estas organizaciones terroristas, es o está a nivel regional y a nivel mundial tanto la producción cuanto el consumo. Hablando de los dos, la producción acá en los vecinos países que tenemos nosotros aquí en el Ecuador no tenemos la producción. Nosotros somos un país de tránsito. Los países de producción justamente son vecinos al Ecuador, que por ahí sale la droga, nosotros somos el tránsito y la comercialización obviamente está en otros países del mundo, de todo el mundo. Entonces esto es un problema mundial que hay que enfrentarle desde esa óptica también. Hoy nosotros como Ecuador estamos con las disposiciones del señor presidente de la República, estamos realizando y de la declaratoria más que todo del conflicto armado interno, nos da la posibilidad del empleo militar, del empleo un poco más directo, digamos, para neutralizar estas amenazas. Es así que el día de ayer nuevamente decretó el estado de excepción en 6 provincias
para poder tener más libertad de acción y poder ejecutar mejor las operaciones y poder neutralizar con mayor precisión a estos grupos terroristas o a estas personas, a estos líderes que están trastocando la seguridad de la población. Eso es fundamental para el trabajo de Fuerzas Armadas, porque lamentablemente nosotros no tenemos una legislación que nos permita, obviamente, el actuar dentro del territorio las Fuerzas Armadas, porque por su naturaleza somos garantes de la defensa de la soberanía nacional para un conflicto armado externo. Sin embargo, hoy el mundo ha cambiado, ha evolucionado el mundo ha evolucionado mucho, por lo tanto, todos los países ahora estamos volcados a la seguridad interna, incluso estamos haciendo el entrenamiento de combate urbano interno, porque ya la guerra también se ha metido hacia las ciudades, los grupos terroristas más aún, entonces tenemos que visualizar desde ese campo de vista para poder neutralizar a estas amenazas. Entonces nosotros como Fuerzas Armadas tenemos el poder de la fuerza, tenemos el poder del Estado para poder neutralizar y precisamente para eso estamos, y eso es lo que estamos consiguiendo aquí en Esmeraldas, por eso que estamos hoy viviendo esta paz, esta tranquilidad aquí en la provincia. Claro, y aparte de eso, o sea, la Constitución les faculta porque les da la capacidad constitucional de usar la fuerza legítima del Estado cuando se presentan este tipo de amenazas al Estado, valga la redundancia, señor general. Pero hay una situación, usted dijo muy claramente, estamos enfrentando una guerra híbrida, a lo mejor una guerra irrestricta, como algunos pensadores militares a nivel mundial ya lo señalan, señor general. Cuando se presenta este tipo de guerra, en la cual no es enfrentarse con otro ejército de otro país, el problema lo tenemos en el Ecuador. Eso demanda, señor general, de modificar la Constitución sobre el tema rol de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad del Estado ecuatoriano, señor general. No necesariamente, porque la naturaleza de todas las Fuerzas Armadas en el mundo es velar por la integridad y la defensa de cada uno de los territorios, de cada uno de los estados. Y es lo que nosotros tenemos acá. Igual nosotros estamos inmiscuidos y enmarcados en todo lo que es la parte de la naturaleza, de la estructura de las Fuerzas Armadas en cada uno de los estados. Sin embargo, estas actividades que son o que trastocan la seguridad interna, se puede emplear Fuerzas Armadas y así varios estados están en el mundo, están empleando sus Fuerzas Armadas para precisamente neutralizar cierto accionar delictivo que tienen algunos estados. En Chile están las Fuerzas Armadas también realizando un trabajo en contra de la delincuencia organizada. En el Perú, igual, en la parte norte. En Colombia, ustedes saben, con la guerrilla están más de casi 60 años que las Fuerzas Armadas de Colombia están inmiscuidas en un conflicto interno que tienen con los grupos guerrilleros que tienen allá. Nosotros igual. Entonces, las Fuerzas Armadas, por el poder de organización, por el poder que tiene, por el entrenamiento, por la capacitación y por la entrega, la mística de sus soldados, estamos convencidos que nosotros tenemos que poner y contribuir a la paz y a la seguridad interna de nuestro país, y más aún, ahora que son categorizados como terroristas a estos grupos delincuenciales organizados, que de pronto está superando el nivel de la seguridad. Por eso es que nosotros como militares, como Fuerzas Armadas, tenemos que actuar inmediatamente para garantizar precisamente esa seguridad que tanto necesita el pueblo ecuatoriano. Señor general, cuando hablamos del tema de la fuerza militar, la legítima fuerza militar para poder asegurar lo que sería la paz y la civilización del Estado ecuatoriano a través de las actividades que desarrollan las instituciones y el mismo pueblo. Le consulto, ¿las fuerzas militares están capacitadas, están con todo el armamento para poder enfrentar esta amenaza que en otros estados ya genera preocupación en los gobernantes, y muchos de ellos han manifestado, por ejemplo, a lo mejor poder realizar informaciones entre otros ejércitos para poder ir dinamizando lo que sería esta información que es valiosísima? Usted dijo sobre el servicio de inteligencia, que es una de las principales armas, el poder recurrir
a la información de lo que está ocurriendo en cada uno de los territorios de América y también de otros continentes, señor general? Bueno, nosotros estamos, siempre las Fuerzas Armadas tiene su planificación, su entrenamiento, su alistamiento de las tropas, nosotros lo hacemos todos los días. Por lo tanto, la experiencia que tenemos todos nuestros soldados, la formación incluso, porque usted recordará, nuestros soldados tienen mínimo una formación de 2 años para iniciar, mínimo. Con el pasar del tiempo, nosotros estamos haciendo los entrenamientos todos los días en los cuarteles. Entonces, eso sumado quiere decir que tenemos soldados por lo menos con 5 años de experiencia de entrenamiento para cumplir estas operaciones militares netamente. Entonces, tenemos una capacitación profesional, tenemos el entrenamiento completo, tenemos el armamento suficiente para poder neutralizar la amenaza, tenemos recursos logísticos, no demasiado, pero tenemos lo suficiente para poder neutralizar la amenaza. Siempre va a haber, siempre se va a necesitar algo más, siempre se va a necesitar. Ahora estamos viviendo este conflicto armado interno que está focalizado en las ciudades, porque los delincuentes se confunden en las ciudades. Necesitamos vehículos más ligeros, vehículos que nos permitan meternos en las ciudades, etcétera, etcétera. Entonces siempre faltará algo, pero dentro de la logística general nosotros tenemos todo para poder hacer frente a esta delincuencia. Y sobre todo tenemos el factor humano. El recurso humano es de vital importancia, por eso tenemos soldados profesionalmente preparados, entrenados, capacitados, con el amor al servicio militar, con el amor a la patria para poder enfrentar este tipo de vicisitudes que estamos pasando en el país. Por lo tanto, nosotros y el pueblo ecuatoriano tenemos que estar conscientes, convencidos de que tenemos unas Fuerzas Armadas profesionales, unas Fuerzas Armadas con la capacitación suficiente para poder neutralizar. Producto de ello es el resultado que hoy vivimos aquí en Esmeraldas, y por eso las otras provincias también estamos haciendo ese trabajo, están haciendo ese trabajo para ir neutralizando poco a poco el accionar delictivo. Sin embargo, habrá, como le digo, habrá necesidades de algún tipo, por ejemplo, para poder mejorar en algún ambiente, porque esto para nosotros es nuevo, no hemos tenido ningún tipo de conflictos armados internos, etcétera, etcétera. Colombia, mire, tiene 60 años de estar en un conflicto interno con la guerrilla, entonces ellos tienen un poquito más de experiencia, si cabe el término, pero nosotros con el entrenamiento, con la entrega profesional de cada uno de nuestros soldados, estamos llevando adelante este trabajo de dar la paz y traer la seguridad a nuestro pueblo ecuatoriano. Señor general, una pregunta sobre el tema constitucional. Cuando se eliminó prácticamente lo que era el servicio militar obligatorio en el Ecuador, ahora no existe aquello. En otros países, por ejemplo Europa, se encamina a restablecer el servicio militar. Usted habló sobre la inteligencia. Yo le consulto algo que ya se manifestaba en algunos foros, principalmente de América Latina, pero a nivel de Europa también se está señalando el camino que sería el forjar una OTAN latinoamericana en el aspecto de inteligencia para poder a lo mejor comparar informaciones sobre el tema delictivo, narcotráfico y otros temas de inseguridad, señor general. Bueno, en cuanto a estas actividades de inteligencia, siempre estamos nosotros teniendo reuniones con los diferentes países, especialmente con Colombia, con Perú. Tenemos incluso, hace un mes tuvimos la reunión binacional, o la reunión que se llama Reunión de Mandos Regionales de Frontera. Es decir, siempre estamos intercambiando información, considerando que también las amenazas están justo en la línea de frontera. Claro. Hemos participado en esta reunión de mandos regionales con Colombia, precisamente para delinear ciertas estrategias para poder hacer frente a esta delincuencia que está en el sector en la línea de frontera con el vecino país de Colombia. Lo mismo hacemos con el Perú. Así es que estamos interrelacionados de alguna forma para poder intercambiar la información de inteligencia militar, sobre todo para hacer frente a estas amenazas comunes, digamos, que tenemos, porque usted conoce que lamentablemente del vecino país del norte y del sur son los productores de la cocaína. Entonces,
tenemos esas amenazas y tenemos que ver por dónde están entrando a nuestro país, por dónde están saliendo, están por el mar, por tierra. Entonces tenemos que buscar ciertas estrategias que vamos adquiriendo nosotros también, y sobre todo estamos imponiendo la presencia militar. Y permítame, Pablo, si usted me permite, claro, dar a conocer a toda la radio audiencia. Nosotros aquí en Esmeraldas, solo en la provincia de Esmeraldas, se ha incautado 14.7 toneladas de droga, tanto en el mar como por tierra. 14.7, casi, si le doy el siguiente dato, que también hemos incautado 13.654 paquetes de droga, es decir, redondeando, casi 15 toneladas de droga se ha incautado aquí en la provincia de Esmeraldas en este año. Consecuentemente, si a esto le sumamos lo que en la línea de frontera se ha encontrado o se ha decomisado y se ha destruido, 9 laboratorios de producción de sustancias sujetas a fiscalización, especialmente clorhidrato de cocaína. Se ha incautado de los 9 laboratorios, 5 laboratorios han sido de una capacidad de 15 toneladas al mes. Al mes, es una producción exorbitante. Sumado todo esto, transformado a dinero, Pablo, la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, las Fuerzas Armadas, han neutralizado el ingreso a la economía criminal alrededor de 750 millones de dólares. Eso es el trabajo que no se dice afuera, la cantidad de dinero que se dejó de ingresar a la economía criminal, que esto abastece, que esto también tiene que ver con la criminalidad que tenemos aquí en el país, porque estos grupos delincuenciales son abastecidos por los carteles de la droga, con armas, con municiones, con dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que se enfrentan entre bandas, por eso es los conflictos armados que tenemos entre barrios, entre ciudadelas, para mantener el control de un grupo delincuencial en un sector, o ese grupo delincuencial que quiere abrirse más y quiere adueñarse más de otro territorio, y por eso son los enfrentamientos que se han tenido, y hoy estamos viendo cómo está en Guayaquil, en Durán y en Manabí. Aquí en Esmeraldas fue lo mismo, pero hemos logrado neutralizar. Por eso que estamos aquí en Esmeraldas con la tranquilidad, y por eso que en este decreto ejecutivo de ayer no consta Esmeraldas como parte del estado de excepción, porque estamos manejando correctamente acá y estamos controlando al mínimo detalle todo el movimiento de estos grupos delincuenciales que aparentemente están casi neutralizados. Si voy más allá, Pablo, sí, se ha decomisado 963 armas de fuego. 900, es decir, casi 2 batallones militares. Y si a eso, cada arma que mate a 2 nomás, entonces imagínense cuánta cantidad de gente es salvada por las fuerzas militares, por el personal militar. Luego, si vamos un poquito más allá, se han aprendido y se han detenido casi 1,000 terroristas. Exactamente, 994 terroristas están en la cárcel, aquí en Esmeraldas. Todo eso suma para poder tener esta provincia en paz, en tranquilidad. Y así un poco de resultados estadísticos que le puedo nombrar. Por ejemplo, se cogieron 4 semisumergibles con los que transportaban la droga. 4 semisumergibles. El mes anterior fue el último, con una capacidad de transporte de 8 toneladas que tenían para salir por el mar. Entonces, ese es el trabajo arduo, el trabajo de día a día que hemos realizado como Fuerzas Armadas para garantizar esta paz, esta seguridad que hoy está viviendo Esmeraldas, y lo hacemos con mucha pasión, porque los militares somos apasionados en lo que hacemos, en el cumplimiento de la misión que estamos cumpliendo, que estamos ejecutando acá, y que el mando militar nos ha puesto acá en esta provincia. Así es que eso es lo que estamos haciendo, y así una infinidad de cosas. De combustible, por ejemplo, tenemos más de 80.488 galones de combustible que han sido incautados, que son utilizados, uno para la producción de cocaína y otros para el abastecimiento de las lanchas que salen por el mar para tratar de sacar la droga hacia los países del exterior. Y así una infinidad de resultados que no voy a leer más para interactuar un poquito más. De pronto tenemos otras incógnitas para que la ciudadanía conozca lo que hace verdaderamente los militares, las Fuerzas Armadas, la Fuerza de Tarea Conjunta acá en Esmeraldas,
y en todo el país las Fuerzas Armadas estamos movilizadas y están ejecutando un trabajo excepcional. Señor general, hay un aspecto que sí me gustaría, y de hecho se lo voy a preguntar, es en el plano profesional y también institucional. Algo que estamos observando como periodistas es el tema de información, los procesos informativos que fluyen en medios de comunicación y también en el sistema de la Internet a través de las redes sociales. ¿Les preocupa analizar, genera doctrina todo ello para que las operaciones militares, cuando estábamos hablando sobre el tema inteligencia, la parte de inteligencia que puede sacar a través de grupos especializados de los territorios, la comunicación, ¿qué papel juega, señor general? ¿Qué les preocupa de la comunicación, de los procesos informativos? ¿Cuál va a ser la reacción de las fuerzas militares o del mando de la fuerza militar para poder trabajar a lo mejor ya en temas de información y de comunicación, señor general? Bueno, Pablo, este trabajo, estas misiones que estamos cumpliendo aquí para garantizar la paz, la seguridad en nuestro país, en nuestra provincia, es un trabajo integral. No solamente tiene que ser de Fuerzas Armadas, de la policía, de las otras entidades, de fiscalía, etcétera, etcétera. Este es un trabajo de todos. Este es un trabajo que engloba a la sociedad ecuatoriana, a la sociedad en su conjunto. Y ustedes juegan un papel muy importante, los periodistas juegan un papel muy importante en dar a conocer la información a los radioescuchas o a la ciudadanía en general que sintonizan esta prestigiosa emisora, especialmente acá en Loja, para dar a conocer cómo se está realizando el trabajo por parte de las Fuerzas Armadas, por la parte de las fuerzas de seguridad, en beneficio de la sociedad. ¿Para qué? Primero, para incentivar a los jóvenes, a los chicos, a los muchachos, incentivar que lo correcto es el camino que debemos coger, que debemos elegir, porque muchas de las veces, usted conocerá, estamos trastocados, nuestros jóvenes están trastocados, la situación, la cosmovisión mismo les está dando otro enfoque a la juventud, a la niñez. Entonces tenemos que hacer algún trabajo como para poder dar lo que antes nos daban. Acuérdese usted, nos daban moral y cívica, claro, nos daban lógica y ética, nos daban algunas cosas donde que nos enseñaban valores, nos enseñaban incluso los símbolos patrios, el amor a la patria, el respeto a la patria, el respeto a los seres humanos, nos enseñaban principios y valores humanos, que eso de pronto nos está faltando. Obviamente esto viene también desde la casa, sí, pero también luego uno va a las escuelas y nos van reforzando estos principios y valores que de pronto nos sirven. Nosotros teníamos en la intervención anterior, Pablo, usted me dijo el servicio militar que antes teníamos obligatorio. Hoy tenemos un servicio militar voluntario que asiste el personal de jóvenes, vienen a nuestros cuarteles. Es más, nosotros seleccionamos y muchos jóvenes a veces quedan afuera. Pensaron que no iban a venir a hacer el servicio militar y fue lo contrario. Vinieron voluntariamente, vienen todos cuando se realiza el acuartelamiento, vienen muchos jóvenes, que lamentablemente solo tenemos que coger un número específico por la capacidad que tenemos en los cuarteles y hay muchos jóvenes que quedan afuera. Eso tenemos que también, o coadyuvaba a fomentar jóvenes, a complementar la educación de nuestros jóvenes para que puedan ser útiles para la sociedad. Y así un poco de situaciones, por ejemplo, el Colegio Militar allí en Loja formaba un centenar de jóvenes lojanos que se educaban en el Colegio Militar y sin querer, por ser militar, sin querer apasionarme con el sesgo de militar, pero yo pienso que el Colegio Militar en Loja y en todos los colegios militares se ha dado una educación de excelencia, una educación de valores, una educación de principios y valores que esos jóvenes salían bien orientados hacia la universidad o hacia trabajos que ya después emprendían. Así es que todo eso también suma para poder nosotros mantener una sociedad educada, uno con principios, con valores. Esperemos que este cambio generacional, vayamos poco a poco saliendo adelante. Como repito, Pablo, este es un trabajo de todos, Aquí la población esmeraldeña también nos ha colaborado dando la información, que es un puntal importantísimo,
que nos indican por dónde están los terroristas para nosotros ir y irles a encontrar en esos sitios donde tal vez se están escondiendo estos terroristas. Y eso ha dado unos resultados sustanciales, y por eso Esmeraldas, a través de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, se mantiene en una paz relativa. Así es, señor general, y le hago una consulta en el plano personal como ser humano. Claro, usted describe a la provincia de Loja, claro, y al lojano le gusta la libertad, la democracia, y si le gusta la libertad, le gusta sostener la espada para bien. Y el pueblo de Loja, en una mano la espada y en el otro también la fe religiosa. Usted conoció de la devoción que tiene el pueblo por la sagrada imagen de la Virgen del Cisne, señor general. Bueno, yo le voy a ser infidente y la población de Loja sabe, yo soy devoto de la Virgen de la Churona. Y yo sé que ella me custodia, nos vigila a todos los soldados acá. Y yo salí de Loja a comandar este agrupamiento táctico cuando fue el problema de Huacho, cuando hubo las explosiones, ponían explosivos por todos lados. Pues siempre uno tiene que obrar con la divinidad que tiene Dios, y Él es el que nos protege a las Fuerzas Armadas, al pueblo ecuatoriano. Y repito, yo nuevamente, lo digo públicamente, soy devoto de la Virgen del Cisne, me he ido muchas veces allá, siempre me voy porque esa es mi devoción, y siempre tengo esa fe católica que la Virgen Santísima nos cuida a todas las Fuerzas Armadas y a todos los que estamos trabajando en beneficio de la paz, de la seguridad de nuestro pueblo ecuatoriano. Siempre estará con nosotros en el corazón. Es más, le puedo enseñar, tengo aquí la Virgen La Churona. Tengo aquí la sagrada imagen, exactamente. Sí, tengo aquí y lo llevo siempre en mi corazón, en el pecho, porque ella es la que nos da la fortaleza, nos da la claridad y nos permite también la seguridad que tanto queremos los militares. Usted sabe que salimos de aquí de los cuarteles a patrullar y no sabemos si vamos a regresar vivos o muertos. Claro. Pero eso nos va la divinidad, y precisamente por eso también uno, cuando es católico o cristiano, pues uno siempre se invoca en el Ser Supremo, que es Dios, y la Virgen Santísima, que también nos protege y nos cuida. No, y un saludo, señor general, más allá de sus funciones, a la labor que están realizando por el país, por el Ecuador y por el pueblo, para mantener una seguridad. Y qué mejor, por ejemplo, a lo mejor pedirle a las autoridades eclesiásticas que la generalísima, porque así tiene la designación en el rango militar, la sagrada imagen de la Virgen del Cisne, pueda visitar los repartos militares donde se están produciendo operaciones militares para instaurar lo que es la paz y esa tranquilidad que a lo mejor el manto de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne puede aportar muchísimo con ello. Señor general, bueno, ¿qué más podemos hablar cuando ustedes siguen en operaciones militares? Y la única labor y el trabajo que puede hacer el pueblo es simplemente aportar, como dice el Estado ecuatoriano, para poder salir de esta crisis de inseguridad que vive la República. Señor general, un placer haberlo entrevistado. Muchas gracias a ustedes, y permítanme darle un saludo cordial a todos los lojanos, que siempre los guardo aquí en mi corazón. Tengo muchos amigos, así como usted, Pablo, me acuerdo de hace algunos años atrás, y así tengo varios amigos en la ciudad de Loja y en la provincia en general, porque, repito, he estado 4 veces en mis diferentes grados ahí trabajando por la sociedad lojana. Así es que les mando un abrazo fraterno desde acá de Esmeraldas, y que confíen en las Fuerzas Armadas, que siempre vamos a estar pendientes de ustedes. Perfectamente, señor general. Éxitos en sus labores, y también que la Virgen Santísima cuide de sus fuerzas militares, al ser ella tener el rango de generalísima de las Fuerzas Armadas. Señor general, un placer. Muchas gracias. Vamos a ir a la pausa comercial para retornar con más informaciones a través de Prensa Radial Noticias Planeta al Día. Los sábados desde las 7 horas